Bienvenidos. En el presente video, mi grupo, conformado por Catherine Castillo, Yarabi Saldaña y mi persona, Daniel Wong, estudiantes de la Facultad de Enfermería del Grupo G5 de la Universidad de Panamá, tenemos el placer de presentarles 10 hitos o acontecimientos que se han dado en el campo de las computadoras desde el año 1950 hasta nuestros días. Comenzando por el año 1950, con la invención y la presentación del primer disco magnético flexible por Yoshiro Nakamatsu. En el año 1948, Yoshiro se planteó reducir el tamaño de los discos fonográficos y eliminar la baja calidad de su sonido. 2 años después, en el año 1950, Nakamatsu terminó el desarrollo de este dispositivo en la Universidad Imperial de Tokio, en la Escuela de Ingeniería. Recibió una patente japonesa por este invento en el año 1952. Luego de esto, recibió una patente estadounidense en el año 1958 para una hoja de registro de disco magnético. Este hito es un poco controversial, debido a que muchas fuentes atribuyen que IBM, una industria gigante de la computación estadounidense, fue quien creó por primera vez el disco magnético flexible. Pero, para sustentar su afirmación como el creador del floppy disk o disco magnético, Yoshiro afirmó haber vendido en el año 1979 patentes a IBM relacionadas con este asunto, cuando ya se había cumplido casi una década del lanzamiento del primer disco flexible o floppy disk por parte del gigante azul IBM. Esto diciendo que quien dio la idea o vendió esto a IBM fue Yoshiro, haciendo que ellos pudiesen crear su primer disco magnético flexible, pero Yoshiro fue quien creó e inventó este dispositivo. Pasando ahora al año 1958, con la presentación del primer circuito integrado creado por Jack Kilby. El 12 de septiembre de 1958, Jack Kilby presentó el primer circuito integrado de aspecto algo rudimentario, pero totalmente operativo. Se trataba del primer oscilador de desplazamiento de fases con transistores, resistencias y condensadores, empleando como material principal el silicio. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos de inmediato mostraron un gran interés por estos circuitos integrados, mientras que la industria de la informática acogió este descubrimiento con algo de escepticismo. Luego de esto, en 1961, se utilizaron por primera vez en un ordenador del ejército, y en 1962 se incluyeron en la electrónica de los cohetes. También se usaron en las naves espaciales para el proyecto Apolo. Pasando ahora al desarrollo del lenguaje BASIC en 1964, en el año 63, 2 profesores de matemáticas del Colegio Dartmouth, John G. Kemeny y Thomas E. Kurtz, tuvieron una idea crucial: crear un lenguaje de ordenador tan fácil de manejar que hasta el portero de la escuela pudiera usarlo. Un año después, el 1 de mayo de 1964, nacía el lenguaje de programación BASIC y, por primera vez, los ordenadores fueron sacados del laboratorio y llevados a la sociedad. BASIC nació en una época donde los ordenadores eran muy grandes y caros para uso exclusivo de científicos, muchos de los cuales fueron forzados a pasar tiempo entre el puñado de máquinas que le ofrecía la nación. 1970, en esta fecha, alrededor de 100 empresas ya usaban sistemas BASIC para compartir y usar varios ordenadores. Y cuando los ordenadores entraron poco a poco en el mercado de los consumidores, ya la mayoría de estos utilizaba el lenguaje BASIC. Ahora, pasando al año 1968, con la presentación e invención del primer mouse o ratón, en San Francisco, California, se presentaba públicamente el primer modelo de mouse o ratón. El diseño de este dispositivo fue realizado en el Stanford Research Institute por Douglas Engelbart y Bill English. La inclusión de este elemento significó un punto de inflexión en la informática, ya que a partir de ese momento dejó de ser necesario el tener conocimientos de programación para poder manejar una computadora. El uso de ratón, sumado a la utilización de interfaces gráficas, acercaba la computación al público en general. La primera maqueta de este ratón fue patentada como XY Position Indicator for a Display System. Consistía en una especie de ladrillo de madera que encajaba perfectamente con el tamaño de la mano, con 2 ruedas metálicas, una para así controlar el desplazamiento vertical del cursor y la otra para controlar el desplazamiento horizontal del mismo. Para el año 1969 tenemos la creación de ARPANET. A partir de los años 60 surge esta agencia de proyectos de investigación avanzada, una iniciativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La versión inicial de ARPANET consistía en 4 procesadores de mensaje de conexión instalados en la Universidad de California en Los Ángeles,
en el Stanford Research Institute, la Universidad de California de Santa Bárbara y la Universidad de Utah. Cada uno de estos institutos era considerado un nodo. La primera comunicación a través de ARPANET se realizó el 29 de octubre de 1969 entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Stanford Research Institute. El mensaje simplemente contenía la palabra login, pero en este primer intento solo llegaron las 2 letras y luego falló la conexión. Una hora más tarde fue posible realizar el envío completo. Esta sería la primera vez que un ordenador se conectaba a otro a cientos de kilómetros. En 1971 tenemos el primer microprocesador. Si bien esta obra se la adjudica a Intel como primera empresa encargada de lanzarlo, el crédito general es otorgado al ingeniero eléctrico y físico italiano Federico Fallino, quien es el diseñador que puso los cimientos de este microprocesador comercial. El Intel 4004 constaba de 4 bits y tan solo estaba conformado por 2300 transitores, con una velocidad máxima de 750 kHz. Asimismo, era alimentado por un diseño de 16 pines. La metodología de diseño de compuertas de silicio y los diseños novedosos creados por Fallino para el 4004 proporcionaron una fuente de técnicas y ejemplos de implementación que posteriormente se utilizaron en Intel y otras empresas para el diseño de chips lógicos aleatorios complejos. Y para el año 1975 tenemos la primera microcomputadora, que en general se considera que fue la primera computadora que inició la revolución de la informática personal. La computadora de MIT's de Albuquerque, Nuevo México, se basó en un procesador Intel 8080 e introdujo una serie de innovaciones, algunas de las cuales allanaron en el camino de la primera generación de computadoras personales. La computadora se vendió entre 1975 y 1978. Tenía 2 placas de circuitos adicionales instaladas. La tarjeta de la CPU era la única necesaria para tener un sistema de funcionamiento. Todo el sistema Altair 8800 se componía de una carcasa metálica, una fuente de alimentación, un panel frontal con interruptores y una placa base con ranuras de expansión. Todos estos circuitos, la CPU, la memoria, estaban en tarjetas que se conectaban a las ranuras de expansión que MIT's denominó Altair Bus. Carecía de teclado, monitor, memoria permanente y programas. Aún así, rápidamente se convirtió en un éxito. El primer producto de Microsoft fue un intérprete de lenguaje de programación BASIC para Altair. Mi nombre es Catherine Castillo y vengo a mencionarle uno de los hitos más importantes de la actualidad. Tenemos lo que es el DVD, que este es un tipo de disco óptico de almacenamiento de datos. Sus siglas DVD corresponde a disco versátil digital, de modo que esto coincide en los acrónimos tanto en inglés como en español. En sus inicios se decía que la V intermediaria hacía referencia a video, es decir, disco de video digital. En 1996, la electrónica de consumo y los fabricantes de ordenadores, junto con los estudios de cine, se pusieron de acuerdo en un estándar de DVD video actual. En 1997 salieron al mercado los primeros reproductores de DVD video que consiguieron vender hasta 10 veces más que el CD. El DVD es actualmente el formato estándar para el almacenamiento y distribución de video y audio, ya que posee idénticas dimensiones físicas que su antecesor, el CD, el disco compacto. El DVD también se puede dividir en 2 categorías, los de capa simple y los de doble capa. Además de esto, el disco puede tener una o dos caras, una o dos capas de datos por cada cara. El número de cada cara y capas determina la capacidad del disco. Los formatos de 2 caras apenas se utilizan en el ámbito del DVD video. Los DVDs también pueden clasificarse según su contenido. En DVD video, que se pueden grabar lo que son películas, está el DVD audio, que salen los audios de alta definición, y el DVD data, que se pueden guardar cualesquiera datos. Por otro lado, podemos mencionar el Nokia 3210, que fue un teléfono muy popular lanzado en 1999. El público objetivo fueron los jóvenes, ya que por primera vez en las industrias de telefonía móvil se consiguió que tuviera una gran popularidad entre los jóvenes de 15 a 25 años. Las características de este teléfono es que tenía una antena interna que era muy distintiva a los demás celulares. Este celular poseía 3 juegos, uno de ellos es bastante reconocido, llamado Snake.
tenía también lo que son las carcasas intercambiables, como ven en las imágenes, que presentan distintos colores. El Nokia 3210 fue el primer celular en permitir a sus usuarios componer sus propios tonos de llamada. También podemos resaltar que el celular implementaba lo que son las alertas por vibración. Esto era una innovación en los teléfonos Nokia. También se implementaron lo que son los mensajes en imágenes mediante SMS, permitiendo a los usuarios enviar imágenes preinstaladas a otros usuarios. El teléfono también era bastante competitivo en cuanto al precio, particularmente entre los adolescentes y los jóvenes profesionales. Una también del diseño del Nokia era que medía 50,5 milímetros de ancho, 123,8 milímetros de alto y 16,7 milímetros de grosor. También es importante el peso, ya que en este caso el modelo Nokia 3210 pesaba 151 gramos. Y por último punto tenemos lo que es el lanzamiento del disco duro portátil, que fue en el año 2000. Esto es una unidad de disco duro que es fácil de instalar y transportar de una computadora a otra, sin necesidad de consumir constantemente energía eléctrica o batería de algún otro recurso. El disco duro portátil puede ser desde un microdisco hasta un disco duro normal de sobremesa con una carcasa adaptable. El disco duro portátil se ha convertido actualmente en el dispositivo de almacenamiento más importante para los ejecutivos que viajan constantemente, también para los estudiantes, ya que permite almacenar una cantidad mayor de fotos, imágenes, archivos de videos y datos. Los usuarios de hoy necesitan un disco duro de alta capacidad con una durabilidad extrema. Las características de este disco duro portátil es que se puede usar fácilmente en múltiples computadoras para compartir archivos. Un disco duro portátil permite también una programación automática para el respaldo de archivo. Un dispositivo portátil permite lo que es el archivo de datos rápida y fácilmente. Estos discos siguen teniendo piezas móviles, tales como las tradicionales, y por esto no están expuestos a fallos o golpes. También una de las gran ventajas es que tiene una memoria flash. Un detalle también importante de los discos duros portátil es su delicadeza, dado a que un golpe que puede hacer de los datos de almacenamiento en el mismo. Una de las funciones también es que el disco duro necesita un circuito impreso y una controladora, ya que para esto es necesario convertir lo que es el formato original a USB. También estos pueden ser formateados como cualquier otro disco duro interno.